El día de hoy tenemos a una persona muy importante, parte del equipo de trabajo de aquí de Única Clínica Ambulatoria. Esta persona tiene un papel muy importante aquí en Única Clínica, puesto que él es de las personas encargadas del módulo de remisión. Estamos con el doctor José de Jesús Castañeda. Bienvenido, doctor. Él es el médico encargado del módulo de remisión. En este día nos va a comentar pues todo el proceso y lo que conlleva ser un paciente en remisión. Háblenos un poquito qué es un paciente en remisión, qué es el módulo de remisión. Ok, el módulo de remisión es un módulo donde tenemos pacientes o los pacientes que acuden son aquellos que presentaron alguna lesión en su pie, que actualmente ya esa herida, esa lesión ya cicatrizó y que tienen que estar en una vigilancia permanente. Ok, muy bien. Estos pacientes... ¿Es un paciente normal? Con normal me refiero a que no viva con diabetes o que viva con diabetes. ¿Cuál es la parte importante de clasificar como un paciente en remisión y un paciente, pues ahora sí que no está en remisión? O sea, ¿cómo pasa esa fase? Ok, como te mencionaba al principio, son pacientes que viven con diabetes y que tuvieron una herida en su pie y que actualmente cicatrizó y que tienen que estar en vigilancia ya permanente, pero si el paciente vive con diabetes. Con diabetes. Dentro de este módulo, de esta consulta ya en remisión, ¿cuáles son las fases de la consulta? ¿Qué se valora? ¿Qué lo diferencia de una consulta normal? ¿O por qué es esta de remisión? Ok, en la consulta de remisión valoramos las características del pie desde la sensibilidad, la característica de la piel del paciente, que no esté formando hiperkeratosis, que son los callos, que conocemos como callos, que no tengan anhidrosis o la resequedad en su pie. También valoramos las características de sus uñas, se les indica el corte, cómo hacer el corte de las uñas, si tiene la posibilidad el paciente de acudir con un podólogo, que es lo ideal, para que le realice su corte de uñas. También les damos indicaciones sobre el uso de calzado indicado, el uso de la plantilla adecuada y también una serie de ejercicios que se le dejan al paciente. Dentro de estas indicaciones que se le dan al paciente, estos cuidados, yo he escuchado por ahí que parte importante también es, usted lo mencionaba, en el calzado, la parte importante es cuidar, ahora sí que en general los pies los protegemos con una plantilla y con un calzado. Es muy importante revisar el calzado, ¿verdad, doctor? ¿Por qué? Sí, es súper importante. No solamente usar el calzado adecuado, eso es importante. También hacer la revisión del calzado. Que ya sea el paciente o el familiar haga la revisión del calzado en su interior. O sea, meter la mano, que no tenga alguna piedrita, que no tenga alguna espina, revisar la suela del paciente. Hay muchos pacientes pues, que viven en zonas donde hay espinas o caminan sobre áreas donde hay la posibilidad de que se encuentren con espinas, las puedan pisar y se queden en el calzado. Como ya no tienen sensibilidad, bueno, la mayoría pierde sensibilidad en sus pies, hay el riesgo de que se estén lastimando sin darse cuenta. Y no se den cuenta. También ahorita que mencioné esto de lastimarse y no darse cuenta, por ahí escuché o me di cuenta de, también recomendaban usar como el calcetín en color clarito. Por lo mismo de que, bueno, habemos muchos pacientes que ya no... Luego nos acompañamos con un espejo para revisar si no tenemos un familiar que nos esté auxiliando. Entonces la recomendación, usted dígame si es verdad o es mito, del calcetín en color blanco, en color clarito. Por ejemplo, si yo me lastimé, si me encajó una espina y obviamente no sentí porque ya no tengo sensibilidad, si me salió sangre, el calcetín me puede ayudar a identificar si tengo sangre, ¿no? Y de ahí, ahora sí que alertarme y acudir a mi especialista, ¿verdad? Sí, sobre todo darse cuenta, porque el paciente a veces no hace la revisión de su pie o no, ya tienen problemas de vista, no alcanzan a ver bien si tienen alguna herida, alguna lesión, y el calcetín claro, pues ya les da como que la alerta de que se manchó el calcetín y que ya tienen alguna herida. Sí, el color es importante que sea claro para que el paciente identifique si manchó el calcetín de alguna secreción, bueno, puede ser sangre o de alguna herida que se hizo y no se dio cuenta. También alguna alerta que por ahí se conoce es como los cambios de coloración. ¿Qué más nos puede alertar para acudir rápido con el especialista? Digo, para no atendernos en casa, no automedicarnos, acudir con nuestro especialista. ¿Cuáles son las alertas? ¿Qué nos indica luz roja?
Ok, pues, las alertas son principalmente a la exploración. Si identificas algún cambio de color en tu pie que no es normal, o sea, unas zonas más rojas, moretones, esas son alertas que tienes que acudir a una revisión. También la formación, de hiperkeratosis de los callos, también es bien importante no dejar pasar porque dicen es un callo. Sí. Ni tampoco lo vemos como algo normal. Exactamente. O a veces los quieren retirar en casa, con un corta uñas, o van y compran la pomada para los callos, el líquido para los callos, y a veces ahí cometen un error el paciente. Bueno, no un error, a lo mejor no desconoce. No estamos informados, exactamente. Desconoce, y eso lo lleva a que sufra una quemadura. O malos consejos, doctor. No acudimos al especialista y por ahí platicamos en la combi, en la calle, y ya la comadre nos dijo que ponte esto, que ponte lo otro. Así es. Un paciente que vive con diabetes es un paciente muy especial y no lleva una vida diferente. Con cuidados podemos mantener una vida normal, pero hay que mantenernos cuidados. Y más que nada cuando no tenemos el apoyo de un familiar. ¿Qué tan importante o qué papel juega el familiar en un paciente en remisión? Híjoles, el papel del familiar es súper importante. Es crucial. Sí, es importantísimo el papel del familiar porque el paciente se siente acompañado, ¿sí? No solamente en el proceso de si tiene alguna úlcera, también es importante el acompañamiento para los cuidados que debe tener el paciente, pero sobre todo en la prevención. Claro. El paciente y el familiar tienen que estar totalmente comunicados. Tanto el paciente comunicarle a su familiar si él detecta algo, siente algo, como el familiar al hacer la exploración. Hay muchos pacientes que ya no pueden ver su planta del pie, claro, aunque se les indica que con un espejo se les capacita cómo el paciente por sí solo revise su pie. Hay pacientes que aunque se les explique no pueden hacerlo, sobre todo por problemas de la vista y todo eso. Entonces no pueden detectar alguna lesión a tiempo. Entonces el familiar es el que tiene que hacer esa revisión. Incluso hasta ahorita en la rehabilitación que estábamos hablando, que también se les deja una serie de ejercicios, el familiar también tiene que estar ahí acompañando al paciente. Incluso hasta ayudándonos a hacer un ejercicio que no de hecho, por ahí. Dejamos ahí un par de ejercicios que los tiene que hacer un familiar, no el paciente, se los tiene que hacer un familiar. Aparte fomenta la convivencia, ¿no? Sí. Convivencia familiar. Ya dentro de todos estos cuidados, recuerdo que nos mencionaba sobre las plantillas personalizadas, el calzado. ¿Qué tan importante es usar una plantilla personalizada? ¿Por qué tengo que usar una plantilla personalizada? Bueno, se supone que todos en teoría necesitaríamos algunas plantillas. ¿Por qué el paciente que vive con diabetes y en remisión tiene que usar unas plantillas, doctor? Okay. Es súper importante que el paciente que vive con diabetes use su plantilla personalizada. O sea, eso claro, de personalizada, no es nomás ir a comprar una plantilla a la farmacia y listo. Exactamente, o con que un vas zapatero. A la farmacia y que te recomiendan eso, o las tienen hasta colgadas ahí en la farmacia. No, tiene que ser personalizada. O sea, el ser personalizada es de que es como un guante a tu mano, es como un guante a tu pie. A su medida. O sea, a tu medida, las características de la forma, sobre todo de tu pie. Es importante porque esa plantilla tiene las marcas de mayor presión. No tiene las marcas, pero protege esas áreas de mayor presión que el paciente tiene en su pie al caminar, que son las que tienen mayor riesgo de que se forme una úlcera. Entonces, la plantilla lo que hace es proteger esas áreas de mayor presión para la formación de una úlcera. Sí, por medio de la plantilla distribuimos el peso a toda la zona plantar. Ahora sí que ya no se centra tanto en solamente esa zona, esos picos de presión que le llaman. Entonces, la plantilla lo que hace es distribuir la carga ahora sí que se está teniendo. Y bueno, para eso es muy importante acudir con un especialista, gente que sepa, que conozca del tema y que tenga los equipos necesarios para hacerlo, ¿verdad, doctor? Sí, para realizar la plantilla. O sea, es un conjunto de estudios que se realizan. ¿Qué equipos se necesitan para hacerlo? Es el baropodómetro, la baropodometría, que es la que se realiza para hacer las cargas, para marcar para las cargas. Para analizar la marcha, ¿verdad? La marcha, exactamente. Ya a través de un programa se detectan los puntos de mayor presión. Base a eso ya se realiza la plantilla. Y se complementa con el digitalizador 3D, ¿verdad? 3D. Que es pues más que nada es el que nos toma el molde del pie del paciente. Así es. Y con ese tenemos una plantilla personalizada. ¿Y saben qué es lo más padre? Que en Única Clínica lo tenemos. Contamos con esos equipos, contamos con la tecnología necesaria para elaborar las plantillas personalizadas.
se hace el estudio completo, ¿verdad, doctor? Se analiza la marcha, se identifican los puntos con mayor presión y pues en base a todo este trabajo obtenemos unas plantillas personalizadas y esto todo es con el fin de cuidar a nuestros pacientes, ¿verdad, doctor? Sí, y no solamente, bueno, es la plantilla, tener el calzado. Ajá. El calzado adecuado okay. Para que la plantilla se adapte al calzado. Al calzado. Y no vaya a lastimar, la misma plantilla lastima al paciente por colocarla en un calzado que no es el indicado. Sí, hablando de calzados, es muy importante esta parte del calzado, ¿verdad, doctor? Porque normalmente, pues casi todos buscamos lo estético. Cuando somos un paciente que vivimos con diabetes, ya no nos tenemos que fijar en lo estético, ya hay que ver más allá, ¿verdad, doctor? Hay que buscar zapatos a la medida, y porque hay muchas que dicen, más grande para que me siga quedando, o sea, ya no nos va a crecer el pie. Pero tenemos que buscar uno a la medida, ni que nos quede apretado, ni que nos quede muy grande. Y con las ciertas especificaciones, que sea cuadradito, ¿verdad? Que no sea en punta, porque luego traemos los dedos ahí todos amontonados. Tiene que ser un zapato ancho, que no termine en punta. La punta por lo general debe ser cuadrada y son altos. De la punta es para que la plantilla se adapte. Son calzados que por dentro no tienen costuras, es un solo forro para que no lastime los bordes de la costura, no lastimen también el pie del paciente. Ok, bueno, y ya dependiendo de cada paciente, ¿verdad, doctor? En el sentido de que hay pacientes que ya no tienen muy buena estabilidad. Esto obviamente también se complementa con la terapia. Hay que acudir a terapia física. En Única Clínica también tenemos esa área de rehabilitación y terapia física que nos puede ayudar a estabilizar, a fortalecer los músculos, porque después de una herida y de descansar tanto el pie, el músculo se nos hace flojito y ya no quiere caminar, ¿verdad, doctor? O sea, ya no hacemos los movimientos como los hacíamos de inicio. Entonces hay que fortalecerlo con la terapia, ¿verdad, doctor? Sí, es importante que el paciente acuda a rehabilitación, se le indican los ejercicios. Pues aquí se cuenta con una fisioterapeuta, la cual evalúa por grupos musculares y ella detecta cuál músculo pues ya no está haciendo bien su función o está más débil y sobre eso fortalece los ejercicios, con ejercicios. Muy bien. Y es importante la rehabilitación pues para mejorar también la calidad de vida del paciente, que es un paciente lo más independiente posible. Sí, claro. Sí, y sobre todo pues evitar caídas recurrentes por la pérdida de fuerza en las piernas o en los pies. El tema central es mejorar nuestra calidad de vida o regresar a nuestra vida normal, porque a veces después de una amputación o de una úlcera ya no podemos caminar bien, pues ya no hacemos nuestras actividades como las hacíamos normalmente. Si bien el apoyo familiar es fundamental, pero también creo que como pacientes es muy padre y muy importante hacerlo por sí solos. Ya cuando dependes de alguien es un poquito más complicado, entonces con todos estos procesos, con toda esta ayuda, va a ser muy importante y va a avanzar mucho este proceso para ahora sí que recuperar nuestra vida o incluso mejorarla, ¿verdad, doctor? Sí, o hacer tus actividades, pues lo más cotidiano, ¿no? Exacto, que regresar a la chamba. Sí, o sea, desde vestirte, hacer tus actividades en casa, sin necesidad de algún familiar que te esté apoyando para caminar o sostener. Tus actividades básicas. Básicas, exactamente. Y bueno, ya hablando ya en otros temas que en otros módulos los vamos a tocar, pues aprender a usar órtesis, prótesis, dependiendo lo que necesitemos, ¿verdad? Ya todo esto se complementa y ahora sí que es una valoración completa. Ya completamos el diagnóstico, completamos ahora sí que pues los consejos que se les va a dar para recuperar o mejorar tu calidad de vida. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por brindarnos toda esta información que a veces como personas, como pacientes desconocemos y que lo necesitamos, porque a veces yo no sé a dónde acudir cuando vivo con diabetes, cuando tengo una úlcera o tuve una úlcera. Entonces, a veces tristemente no contamos con esta información que es muy importante pues para mantener nuestra vida bien, para caminar y poder hacer nuestras actividades normales. Muchas gracias por acompañarnos en este módulo y pues por resolvernos todas las dudas. Si tienen más dudas, si de esto se les generó un poquito más de inquietud sobre el tema, si tienen algún familiar que a ustedes les gustaría que los traten en el módulo de remisión o simplemente necesitan una consulta de valoración,
pueden acudir a Clínica Única. Estamos ubicados en Prolongación de Gollado número 151, Colonia Los Fresnos, en Pénjamo, Guanajuato, o les vamos a dejar aquí los números de contacto para que puedan llamar y agenden una cita. Él es el doctor Jesús Castañeda. Les agradecemos por este espacio. Doctor, muchas gracias y pues esperamos tenerlo pronto en un nuevo episodio, ¿vale? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias.